Mi novia buscaba consejos en internet para terminar conmigo porque según ella yo no podría vivir sin su amor. Le ahorré el drama y le entregué sus maletas antes de que pudiera decir una palabra. Ahora es ella quien no deja de llamarme llorando porque se quedó sin nadie que pague su estilo de vida. Nunca pensé que iba a terminar leyendo en internet la manera en que mi propia novia planeaba dejarme como si yo fuera algún tipo de enfermo emocional que no podría sobrevivir sin ella. Ahora entiendo perfectamente cómo la gente termina atrapada en relaciones donde poco a poco empiezan a perder la perspectiva de lo normal. Yo me llamo Charlie, tengo 31 años y trabajo en logística para una empresa de distribución cerca de Phoenix. No soy rico ni nada parecido, pero me va bastante bien. Tengo horario estable, buen seguro médico, un salario cómodo y la clase de vida tranquila que pensé que cualquier persona adulta apreciaría. Vanessa y yo llevábamos casi 4 años juntos y desde fuera parecíamos la típica pareja estable. Teníamos un departamento bonito, salíamos seguido, hacíamos viajes pequeños de vez en cuando y en redes sociales ella siempre se encargaba de mostrar todo como si fuéramos la puta pareja perfecta. El problema era que la realidad detrás de eso era completamente distinta. Al principio Vanessa sí trabajaba bastante. Cuando empezamos a salir tenía un empleo normal en una agencia de marketing y era divertida, relajada y muy distinta a la persona en la que terminó convirtiéndose. Pero después empezó con eso de querer ser freelance y crear contenido para marcas pequeñas. Yo la apoyé porque sinceramente pensé que estaba intentando construir algo propio. El problema fue que mientras más tiempo pasaba, menos trabajaba y más dependía de mí para todo. Primero fue algo pequeño. Un mes corto de dinero. Después ayuda para pagar el carro. Luego parte de la renta. Luego literalmente casi todos los gastos de la casa. Y yo como idiota lo justificaba. Me decía a mí mismo que era temporal, que eventualmente despegaría, que las parejas se apoyan. Pero la verdad era que Vanessa se acostumbró demasiado rápido a vivir bien sin poner realmente el mismo esfuerzo. Empezó a gastar dinero como si creciera de los árboles. Pedidos de comida carísimos varias veces por semana, maquillaje ridículamente costoso, ropa que usaba una vez para fotos y luego desaparecía en el closet. Y aún así actuaba como si ella fuera la sofisticada de la relación y yo apenas un tipo aburrido con trabajo de oficina. Lo más jodido es que esas cosas no pasan de golpe. Van pasando poco a poco hasta que un día te das cuenta de que llevas meses sintiéndote incómodo en tu propia casa. Vanessa siempre encontraba la forma de hacerme sentir insuficiente sin decirlo directamente. Comentarios pequeños. Deberías vestirte mejor. No entiendo cómo puedes conformarte con una rutina tan básica. A veces siento que eres demasiado simple. Cosas así. Y yo tratando de no discutir porque cada vez que intentaba hablar seriamente, ella empezaba a llorar o decía que yo estaba siendo agresivo cuando literalmente solo le estaba hablando normal. Las últimas semanas antes de todo esto habían sido rarísimas. Vanessa estaba distante, pegada al celular todo el tiempo y actuando como si convivir conmigo fuera una obligación. Yo sabía que algo estaba mal, pero sinceramente pensé que tal vez estaba estresada o pasando alguna mierda personal. Jamás imaginé que la respuesta estaba en una pestaña abierta de Reddit. Ese día yo estaba usando su laptop porque la mía se había quedado en la oficina. Vanessa había salido a una clase de pilates y yo necesitaba imprimir unos documentos del trabajo. Cuando abrí el navegador vi Reddit abierto y honestamente ni siquiera pensé mucho en eso hasta que leí el título de la publicación. Decía algo como cómo terminar con alguien emocionalmente dependiente sin que se derrumbe. Y sí, esa persona supuestamente emocionalmente dependiente era yo. Al principio pensé que estaba entendiendo mal. Después empecé a leer y sentí cómo se me iba calentando la sangre. Vanessa describía nuestra relación como si ella fuera una mujer atrapada sosteniendo emocionalmente a un hombre incapaz de vivir sin ella. Decía que yo me había vuelto demasiado dependiente de su amor, que ella sentía que había perdido años tratando de ayudarme emocionalmente y que le preocupaba cómo reaccionaría cuando me dejara porque según ella yo no tenía identidad propia fuera de la relación. Tuve que releer algunas partes porque honestamente no podía creer el nivel de descaro. Ella hablaba de mí como si yo fuera un proyecto roto que ella había cargado durante años,
cuando la realidad era que yo era quien pagaba casi toda su puta vida. Mientras yo trabajaba 40 o 50 horas semanales, ella se despertaba a las 10 de la mañana para ir a brunch con amigas usando una tarjeta que indirectamente pagaba yo. Pero en internet ella se pintaba como una mujer agotada de sostener emocionalmente a su novio débil. Y luego llegué a la parte que realmente me hizo sentir un vacío en el pecho. Vanessa escribió que sabía que dejarme probablemente destruiría mi estabilidad emocional, pero que ella merecía vivir algo más emocionante antes de quedarse atrapada con alguien como yo. Alguien como yo. Eso fue lo que me hizo dejar de sentir tristeza y empezar a sentir rabia. Porque entendí algo horrible en ese momento. Vanessa realmente se creía superior a mí. No era una pelea de pareja ni una etapa difícil. Ella genuinamente pensaba que yo era un pobre cabrón aferrado a ella mientras ella sacrificaba su felicidad por quedarse conmigo. Y lo más enfermizo era leer a un montón de desconocidos alimentándole esa fantasía. Gente diciéndole que tuviera cuidado al terminar conmigo, que hombres dependientes podían volverse peligrosos, que preparara una salida segura. Como si yo fuera un maldito abusador cuando en 4 años jamás le puse una mano encima ni le grité. Me quedé sentado varios minutos viendo la pantalla sin moverme. Y honestamente fue raro porque no lloré ni sentí ganas de discutir. Fue más como si algo simplemente se hubiera apagado dentro de mí. Toda la ansiedad que llevaba semanas sintiendo desapareció de golpe y solo pensé que no iba a darle la satisfacción de montar el gran drama que claramente llevaba tiempo planeando. Así que cerré la laptop y empecé a sacar sus cosas. No lo hice con rabia ni rompiendo mierda como en las películas. Simplemente agarré maletas y empecé a guardar toda su ropa, maquillaje, zapatos y demás cosas. Mientras doblaba sus vestidos y llenaba cajas, iba recordando todas las veces que me hizo sentir menos, todas las veces que actuó como si yo fuera un tipo aburrido que debía agradecer tenerla. Y mientras más pensaba en eso, más claro tenía que no quería escuchar ni una sola explicación. Llamé a mi amigo Marcus para que me ayudara porque sinceramente no confiaba en mí mismo para manejar la conversación solo. Marcus llegó como 20 minutos después y cuando le conté todo solo se quedó mirándome en silencio antes de decirme que Vanessa estaba completamente loca si pensaba que yo era el problema en esa relación. Cuando Vanessa volvió al departamento y vio todas sus maletas junto a la puerta, la expresión de su cara fue probablemente una de las cosas más satisfactorias que he visto en mi vida. Primero se quedó confundida, después nerviosa y finalmente entró en pánico cuando le enseñé la publicación abierta en mi celular. Y ahí entendí perfectamente que ella jamás esperó que yo tuviera dignidad suficiente para irme primero. Actualización 1. Las primeras horas después de que Vanessa salió del departamento fueron extrañamente tranquilas. Yo sinceramente esperaba sentirme hecho mierda o vacío después de terminar una relación de casi 4 años de esa manera, pero en lugar de eso sentía una calma rarísima. Como si hubiera pasado meses cargando una mochila llena de ladrillos sin darme cuenta y de pronto alguien me la hubiera arrancado de la espalda. Marcus se quedó conmigo esa noche porque no confiaba en que Vanessa no regresara intentando montar otra escena. Pedimos comida, tomamos cerveza y durante horas el cabrón no dejaba de repetir que todavía no podía creer la publicación de Reddit. En un momento incluso me dijo que lo más enfermizo no era que quisiera dejarme, sino que realmente creyera que yo era el que dependía emocionalmente de ella cuando la realidad era completamente al revés. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en muchísimo tiempo. No hubo discusión antes de acostarme, no hubo tensión rara en el ambiente, no hubo esa sensación constante de estar caminando sobre vidrio para no molestarla. Y fue justamente ahí cuando empecé a darme cuenta de algo bastante deprimente. Yo llevaba meses adaptando toda mi vida alrededor del humor de Vanessa sin siquiera notarlo. Si ella estaba de malas, el departamento entero se sentía pesado. Si ella quería salir, salíamos aunque yo estuviera cansado. Si ella quería gastar dinero en alguna estupidez, terminaba encontrando la forma de hacerme sentir culpable hasta que cedía. Había normalizado tanto esa dinámica que recién cuando desapareció pude entender lo agotado que estaba mentalmente. Los primeros 2 días Vanessa intentó mantener la dignidad. Lo sé porque todavía la seguía en Instagram y porque varios amigos en común empezaron a mandarme capturas casi inmediatamente.
Ella subía historias en bares con amigas, fotos de tragos caros, frases motivacionales sobre elegirse a una misma y toda esa mierda de influencia emocional que la gente usa cuando claramente está tratando de convencerse de algo. Yo veía esas publicaciones y honestamente me daban risa porque conocía perfectamente a Vanessa. Esa mujer no soportaba estar sola ni 5 minutos. Siempre necesitaba atención, validación o alguien resolviéndole problemas. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que empezó a derrumbarse cuando entendió que yo no iba a perseguirla. Porque Vanessa estaba convencida de que después de descubrir la publicación yo iba a explotar emocionalmente, llamarla llorando o intentar convencerla de arreglar las cosas. Se notaba clarísimo en la cara que puso cuando vio que ya tenía sus maletas listas. Ella esperaba tener el control absoluto de la ruptura. Quería decidir cuándo hablar, cuándo irse, cuándo verme sufrir y cuándo darme el cierre. Lo que jamás imaginó fue que yo simplemente le cerraría la puerta en la cara antes de que pudiera hacer su gran actuación. Al tercer día empezaron los mensajes. Primero fueron casuales. Cosas tipo podemos hablar como adultos, o las cosas se salieron de control muy rápido. Después empezó a justificarse diciendo que Reddit solo era un lugar para desahogarse y que obviamente exageró algunas cosas porque estaba frustrada. Luego intentó cambiar completamente la historia diciendo que ella jamás planeaba terminar conmigo realmente, que solo estaba confundida y que yo había reaccionado de forma extrema. Esa parte me hizo hervir la sangre porque reflejaba exactamente cómo era Vanessa en toda la relación. Siempre que hacía algo horrible encontraba la forma de convertirte a ti en el problema por reaccionar mal. No importaba la cagada inicial, siempre terminabas disculpándote tú por haberte molestado. La bloqueé esa misma noche porque sinceramente no quería volver a caer en esa dinámica. Pero eso no la detuvo. Empezó a escribirme correos larguísimos desde otras cuentas y luego mensajes desde números diferentes. Algunos eran agresivos y otros parecían escritos por una persona completamente distinta. Había momentos donde me llamaba manipulador, cruel e inmaduro por sacarla del departamento sin previo aviso. Como si descubrir que tu novia llevaba semanas planeando dejarte mientras se burlaba de ti en internet fuera una situación normal que merecía una conversación tranquila tomando café. Después venían los mensajes tristes. Ahí fue cuando empecé a notar que el verdadero problema para Vanessa no era perder la relación. Era perder la comodidad. Porque poco a poco empezó a mencionar cosas específicas. Que las cosas estaban muy caras. Que encontrar departamento en Phoenix era imposible. Que las amigas con las que se estaba quedando ya le estaban insinuando que necesitaba buscar otro lugar. Que estaba agotada emocionalmente porque dormía en sofás y habitaciones de invitados. Y honestamente ahí fue cuando terminé de entender quién era realmente. Vanessa no extrañaba estar conmigo. Extrañaba la estabilidad que yo le daba. Extrañaba vivir sin preocuparse por cuentas, renta, gasolina o comida porque siempre había alguien resolviendo todo detrás de ella. Durante años ella convirtió mi esfuerzo en algo tan normal que dejó de verlo como un privilegio. Se acostumbró tanto a vivir cómoda que realmente empezó a creer que se lo merecía por existir. Una semana después pasó algo que me abrió todavía más los ojos. Un amigo mío del gimnasio llamado Trevor me escribió preguntándome si Vanessa y yo habíamos terminado porque la había visto en un bar con otro tipo. Yo le dije que sí, que ya habíamos terminado y honestamente no me sorprendió demasiado. Pero Trevor después me mandó una foto donde se veía claramente a Vanessa abrazada de un tipo lleno de tatuajes que yo reconocí enseguida porque ella ya lo había mencionado antes. Se llamaba Dylan y era instructor en un gimnasio boutique donde Vanessa iba algunas mañanas. De repente muchísimas cosas empezaron a tener sentido. Los cambios raros de actitud, el desinterés, la forma en que empezó a tratarme como si yo fuera poca cosa. Estoy bastante seguro de que Vanessa llevaba tiempo fantaseando con ese cabrón mientras construía en su cabeza la narrativa de que estaba atrapada conmigo. Y aquí viene la parte realmente divertida. Resulta que el tal Dylan no quería nada serio. Porque claro, una cosa es acostarte con una mujer que se ve bien y otra muy distinta es convertirte en el nuevo patrocinador oficial de su estilo de vida. Según me contó después una amiga en común,
Vanessa prácticamente se le empezó a pegar encima apenas terminó conmigo y el tipo se asustó rapidísimo. Al parecer él vivía con 2 roommates, trabajaba dando clases y no tenía ni remotamente el dinero o la paciencia para mantener a alguien como ella. Ahí empezó el verdadero descenso. 2 semanas después de la ruptura, Vanessa ya no estaba posteando frases empoderadas ni fotos en restaurantes caros. Empezó a desaparecer de redes sociales y las pocas historias que subía se sentían falsas a kilómetros. Una noche me llamó desde otro número completamente borracha y llorando. Yo no quería contestar, pero pensé que tal vez había pasado algo serio. En cuanto escuché su voz me arrepentí. Vanessa empezó diciendo que extrañaba hablar conmigo, que nadie la entendía como yo y que últimamente se había dado cuenta de lo importante que era nuestra relación. Pero mientras más hablaba, más evidente se volvía que todo giraba alrededor de ella misma. Que estaba cansada, que estaba confundida, que sentía que todo el mundo la estaba abandonando. En ningún momento habló realmente del daño que me hizo. Todo era sobre cómo ella se sentía ahora que las consecuencias le estaban explotando en la cara. En un momento incluso me preguntó si podía volver unos días al departamento hasta organizarse. Tuve que apartar el celular de la cara porque sinceramente no podía creer el descaro. Le pregunté directamente si de verdad esperaba que después de leer cómo se burlaba de mí en internet yo la dejara volver a vivir conmigo. Y ella todavía tuvo el valor de decirme que estaba siendo rencoroso y que las parejas maduras solucionaban sus problemas hablando. Ahí fue cuando entendí que Vanessa jamás iba a aceptar responsabilidad real por nada. En su cabeza ella seguía siendo la víctima. Seguía convencida de que todo esto había pasado porque yo reaccioné mal, no porque ella se pasó meses menospreciándome mientras vivía a mis costillas. La llamada terminó cuando le dije que necesitaba empezar a resolver su vida sin depender de otra persona. Se quedó callada unos segundos y después soltó algo que honestamente me dio más lástima que rabia. Me dijo que yo sabía perfectamente que ella no estaba acostumbrada a vivir así. Actualización 2. Pasó poco más de un mes desde que Vanessa salió del departamento y honestamente mi vida cambió muchísimo más rápido de lo que esperaba. Lo primero que noté fue el dinero. Suena frío decirlo así, pero es la verdad. Antes sentía que mi cuenta bancaria estaba permanentemente sangrando aunque trabajara un montón de horas. Siempre había un gasto nuevo, una emergencia absurda o alguna necesidad importantísima que casualmente terminaba pagando yo. Que si el cabello, que si un evento, que si una cena porque necesitaba distraerse, que si ropa porque tenía colaboración con una marca y debía verse bien. Y como llevaba años acostumbrado a resolver todo, nunca me detenía realmente a pensar cuánto me estaba drenando. Después de que Vanessa se fue, empecé a ahorrar dinero sin siquiera intentarlo. Por primera vez en muchísimo tiempo llegaba fin de mes y todavía tenía suficiente para guardar. El refrigerador dejó de estar lleno de comida orgánica ridículamente cara que nadie tocaba y el departamento ya no parecía una tienda estética de Instagram llena de velas, plantas secas y adornos beige inútiles. Incluso dormir se volvió distinto. Yo antes me despertaba varias veces durante la noche sin darme cuenta del porqué. Pensaba que era estrés del trabajo o cansancio normal. Resulta que vivir constantemente tenso dentro de tu propia relación te termina jodiendo la cabeza más de lo que imaginas. Marcus seguía viniendo algunos fines de semana y siempre terminábamos hablando de Vanessa porque sinceramente todo el asunto todavía me parecía surrealista. Una noche estábamos viendo un partido y me soltó algo que se me quedó grabado. Me dijo que él llevaba años notando que yo actuaba más como el papá cansado de una adolescente caprichosa que como una pareja. Al principio me reí, pero mientras más lo pensaba más razón tenía. Vanessa nunca funcionó realmente como una adulta independiente. Todo giraba alrededor de lo que sentía, quería o necesitaba a ella. Si yo tenía un mal día, daba igual. Si ella tenía uno, entonces el mundo entero debía detenerse. Y justo cuando empezaba a sentir que finalmente estaba cerrando el capítulo, Vanessa volvió a aparecer. Fue un martes por la tarde. Yo estaba saliendo del trabajo después de un turno largo y cuando crucé el estacionamiento la vi apoyada junto a un sedán viejo que claramente no era el Audi que manejaba antes.
Honestamente tardé unos segundos en reconocerla porque se veía bastante distinta. No fea ni destruida como en las películas, pero sí agotada. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, lentes oscuros enormes y esa expresión de alguien que lleva semanas durmiendo mal. En cuanto me vio caminó rápido hacia mí y lo primero que sentí fue cansancio. Ni rabia ni tristeza. Solo cansancio. Porque ya sabía exactamente cómo iba a ser la conversación. Vanessa empezó hablando suave, casi tímida, preguntándome cómo estaba y diciendo que necesitaba hablar conmigo unos minutos. Yo sinceramente no quería montar una escena en el estacionamiento del trabajo, así que le dije que hablara rápido. Al principio actuó como si realmente estuviera arrepentida. Me dijo que había estado pensando muchísimo en todo lo que pasó, que entendía por qué reaccioné así y que tal vez ambos habíamos manejado la situación de la peor manera posible. Pero mientras más hablaba, más evidente se volvía que seguía sin entender absolutamente nada. Porque en ningún momento habló del daño real que me hizo. Todo giraba alrededor de cómo se sentía ella después de las consecuencias. Me dijo que las cosas le estaban saliendo mal, que sus amigas ya no querían tenerla en casa porque llevaba demasiado tiempo rotando entre departamentos y que trabajar freelance no estaba generándole suficiente dinero. También mencionó que estaba endeudada hasta el cuello porque había empezado a usar tarjetas de crédito para mantenerse después de irse del departamento. Yo me quedé escuchándola en silencio mientras ella prácticamente describía cómo el mundo real le había explotado en la cara. Después soltó el nombre de Dylan y honestamente tuve que hacer un esfuerzo enorme para no reírme ahí mismo. Me dijo que las cosas con él nunca fueron realmente serias y que ella había confundido atención con conexión emocional. Esa fue literalmente la frase que usó. Atención con conexión emocional. Como si estuviera leyendo una publicación motivacional de TikTok. La realidad era mucho más simple. El tipo quería acostarse con ella, no mantenerla. Y creo que Vanessa recién empezaba a entender la diferencia. En un momento empezó a llorar ahí mismo y me dijo que extrañaba muchísimo nuestra vida juntos, que nadie la cuidaba como yo y que había cometido el peor error de su vida. Lo decía con una desesperación bastante real, pero incluso entonces algo se sentía profundamente egoísta en todo lo que salía de su boca. Porque no extrañaba quién era yo. Extrañaba cómo vivía conmigo. Ahí fue cuando me preguntó directamente si existía alguna posibilidad de arreglar las cosas. Sinceramente pensé que iba a sentir algo escuchando eso. Durante semanas una parte de mí había imaginado ese momento. Pensaba que tal vez me iba a romper verla arrepentida o que volverían todos los sentimientos. Pero no pasó. Lo único que sentí fue claridad. Porque mientras Vanessa lloraba frente a mí, yo solo podía recordar la publicación de Reddit. La forma en que hablaba de mí como si yo fuera un tipo patético que no podría sobrevivir sin ella. La seguridad con la que planeaba dejarme una vez encontrara algo mejor. Y sobre todo, el hecho de que jamás se arrepintió hasta que la vida dejó de ser cómoda. Le dije que no. No fui cruel ni le grité. Simplemente le dije que no pensaba volver a una relación donde la otra persona me veía como alguien inferior. Vanessa intentó discutir inmediatamente. Me dijo que estaba exagerando, que una publicación escrita en un mal momento no definía toda nuestra relación y que yo estaba actuando orgulloso solo para castigarla. Ahí sí me molesté un poco. Porque todavía seguía tratando de convertir todo en una reacción desmedida mía en lugar de aceptar la mierda que hizo. Así que le pregunté directamente algo que llevaba semanas rondándome la cabeza. Le pregunté si de verdad creía todo lo que escribió sobre mí. Y el silencio que hizo me dio la respuesta completa. Vanessa bajó la mirada y empezó a decir que estaba confundida en ese momento, que había influencias externas, que Internet le metió ideas raras en la cabeza y toda esa basura. Pero nunca negó realmente lo que pensaba. Nunca dijo no, Charlie, jamás te vi como menos. Porque sabía perfectamente que sí lo hizo. Entonces le dije algo que creo que la terminó de romper de verdad. Le dije que el problema no era que quisiera terminar conmigo. Las relaciones se acaban y ya está. El verdadero problema era el desprecio. La forma en que me veía como un hombre aburrido y emocionalmente dependiente mientras vivía prácticamente mantenida por mí.
Le dije que una persona que ama de verdad no humilla a su pareja frente a desconocidos para sentirse superior. Vanessa empezó a llorar todavía más fuerte y en un momento me agarró del brazo preguntándome cómo podía apagar todo tan rápido después de 4 años juntos. Y honestamente esa pregunta me molestó muchísimo porque demostraba que todavía no entendía nada. Yo no apagué nada rápido. Llevaba muchísimo tiempo apagándome dentro de esa relación sin darme cuenta. Le dije que necesitaba irme y ahí fue cuando empezó a desesperarse de verdad. Me preguntó si al menos podíamos seguir hablando, si podíamos empezar de nuevo despacio o si podía llamarme de vez en cuando porque últimamente sentía que no tenía a nadie. Esa parte sí me dio algo de lástima porque por primera vez Vanessa sonó genuinamente sola. El problema es que esa soledad no apareció de la nada. Durante años quemó puentes con casi todo el mundo porque estaba acostumbrada a que las personas giraran alrededor de ella. Sus amistades duraban poco porque tarde o temprano terminaba aprovechándose emocionalmente de alguien. Antes de irme le dije algo que llevaba tiempo pensando. Le dije que por primera vez en muchísimo tiempo me sentía tranquilo conmigo mismo y que no estaba dispuesto a perder eso. Vanessa se quedó mirándome como si no reconociera a la persona que tenía enfrente. Y creo que en cierta forma era verdad, porque el Charlie que ella conocía siempre estaba tratando de complacerla, arreglar problemas o evitar conflictos. Ese tipo ya no existía. Cuando me subí al carro todavía la vi parada en el estacionamiento llorando y sinceramente fue raro. Una parte de mí se sintió mal por ella. Después de todo, pasamos casi 4 años juntos y no puedo fingir que nunca la amé. Pero otra parte mucho más grande entendía perfectamente que si yo cedía aunque fuera una vez, iba a terminar exactamente donde empecé. Pagando por una relación donde la otra persona solo me valoraba mientras le resolvía la vida. Actualización final. Pasaron casi 4 meses después de aquella conversación en el estacionamiento y honestamente ya sentía que toda la situación con Vanessa finalmente estaba muriendo. Las llamadas habían disminuido muchísimo porque terminé bloqueando prácticamente cualquier número desconocido que intentara contactarme y también cambié varias rutinas para evitar encontrármela de casualidad. No porque me diera miedo verla, sino porque sinceramente estaba cansado. Llega un punto donde el drama deja de ser intenso y solo se vuelve agotador. Mi vida en ese momento era absurdamente tranquila comparada con cómo vivía antes. Empecé a pasar más tiempo con amigos, volví al gimnasio con constancia y hasta retomé hobbies que llevaba años dejando de lado porque siempre terminaban interfiriendo con alguna necesidad emocional de Vanessa. Incluso mi mamá me dijo durante una cena que me veía diferente, más relajado. Y tenía razón. Yo no entendía cuánto estrés acumulado llevaba encima hasta que desapareció. Lo curioso es que después de una relación así empiezas a recordar cosas pequeñas que antes parecían normales y ahora se sienten enfermizas. Por ejemplo, me di cuenta de que llevaba años justificando comportamientos completamente ridículos solo para evitar problemas. Vanessa podía arruinarme una noche entera simplemente porque no reaccionaba exactamente como ella esperaba a algo. Si no elogiaba suficiente una foto que subía, se molestaba. Si estaba cansado después del trabajo y no tenía ganas de salir, actuaba como si yo fuera el hombre más aburrido del planeta. Si alguna vez mencionaba dinero, inmediatamente me hacía sentir culpable diciendo que yo veía la relación como una transacción. Y durante años yo me tragaba toda esa mierda porque pensaba que así funcionaban las relaciones serias. Pensaba que amar a alguien implicaba aguantar constantemente para mantener la paz. No era amor. Era desgaste. Por esa época empecé a salir casualmente con una chica llamada Natalie. La conocí por unos amigos en común y desde el principio todo se sintió ridículamente sencillo comparado con lo que venía viviendo. Y no hablo de mariposas o alguna película romántica. Hablo de cosas básicas. Poder conversar sin sentir que estás entrando a un campo minado. Poder decir hoy estoy cansado sin que la otra persona lo convierta en una tragedia emocional. Poder existir tranquilo sin sentir que siempre estás fallando en algo invisible. Creo que eso fue lo que terminó de abrirme los ojos sobre Vanessa. Cuando sales de una dinámica tóxica y experimentas algo normal, de pronto entiendes cuánto te habías acostumbrado a sobrevivir emocionalmente en lugar de vivir.
El problema fue que aparentemente Vanessa también empezó a notar que yo realmente seguía adelante. Porque hasta ese momento ella todavía parecía convencida de que eventualmente yo iba a ceder. Creo que en su cabeza seguía existiendo la fantasía de que tarde o temprano iba a extrañarla tanto que terminaría buscándola. Pero cuando vio por redes sociales que yo estaba saliendo otra vez, algo se rompió completamente. Todo explotó un viernes por la noche. Natalie y yo habíamos salido a cenar y cuando regresé al departamento vi varios mensajes perdidos de un número desconocido. Al principio pensé que era spam o algo relacionado con el trabajo, pero luego entró una llamada más y contesté por puro reflejo. Era Vanessa. Y apenas escuché su voz entendí inmediatamente que estaba borracha. Empezó hablando rapidísimo, mezclando enojo con llanto, preguntándome quién era la mujer con la que estaba saliendo y cómo podía reemplazarla tan rápido después de todo lo que vivimos juntos. Honestamente me dejó en shock el nivel de descaro porque esta mujer literalmente llevaba meses tratando de venderme la idea de que yo era demasiado poco para ella y ahora actuaba como si la hubiera traicionado. Intenté terminar la llamada varias veces, pero Vanessa seguía hablando encima de mí. Me dijo que nuestras fotos todavía seguían en su celular, que había cometido errores pero que nadie iba a quererme como ella y que yo estaba fingiendo ser feliz solo para herirla. Y mientras más hablaba, más claro quedaba algo bastante triste. Vanessa no soportaba la idea de que yo estuviera bien sin ella. Porque todo esto nunca se trató realmente de amor. Se trataba de ego. Ella necesitaba sentirse superior. Necesitaba pensar que yo seguía destruido mientras ella tenía el control emocional de la situación. Descubrir que yo estaba tranquilo, avanzando y construyendo otra vida sin ella le golpeó el orgullo muchísimo más fuerte de lo que esperaba. En un momento empezó a decir cosas bastante crueles. Me dijo que seguramente Natalie solo estaba conmigo porque yo pagaba todo, que yo necesitaba comprar cariño porque ninguna mujer realmente interesante estaría con alguien como yo por voluntad propia. Y sinceramente escuchar eso fue extraño porque por primera vez no me dolió. Hace un año probablemente me habría quedado dándole vueltas a cada palabra durante semanas. Esa noche simplemente sonó como una persona desesperada intentando herir donde pudiera. Le pregunté directamente si realmente me llamó solo para insultarme y ahí se quebró otra vez. Empezó a llorar muchísimo más fuerte y terminó confesando algo que honestamente resumía toda nuestra relación. Me dijo que jamás pensó que yo pudiera seguir adelante tan rápido porque siempre creyó que ella era lo mejor que me había pasado. Esa frase me dejó callado unos segundos. Porque era exactamente la misma mentalidad que llevaba teniendo durante años. Vanessa genuinamente se veía a sí misma como el premio de la relación. Como la persona valiosa que estaba haciéndome un favor al quedarse conmigo. Y creo que por primera vez entendió que el mundo no la veía de la misma forma que ella se veía a sí misma. La conversación terminó cuando me preguntó si al menos alguna vez la había amado de verdad. Y aunque probablemente mucha gente esperaba que la mandara a la mierda, la verdad es que fui completamente honesto. Le dije que sí, que durante mucho tiempo la amé muchísimo. Pero también le dije que amar a alguien no significa aceptar que te menosprecien constantemente. Le dije que poco a poco ella convirtió la relación en algo donde yo siempre tenía que demostrar mi valor mientras ella actuaba como si el suyo estuviera garantizado solo por existir. Vanessa se quedó callada muchísimo rato después de eso y luego soltó algo que sinceramente me dio pena. Dijo que todo el mundo la había abandonado. Que varias amigas dejaron de hablarle porque estaban cansadas de sus dramas, que sus padres ya no querían seguir ayudándola económicamente y que se sentía completamente perdida. Y ahí entendí algo bastante feo sobre personas como ella. Vanessa había pasado tantos años usando emocionalmente a la gente que nunca se molestó realmente en construir relaciones sanas. Todo giraba alrededor de lo que podía obtener de otros. Atención, estabilidad, validación, dinero, comodidad. Pero cuando dejó de tener algo que ofrecer más allá de problemas y caos, muchísima gente simplemente se cansó. No voy a mentir diciendo que no sentí lástima. Claro que la sentí. Pasamos años juntos y no soy un monstruo. Pero también entendí que no era mi responsabilidad salvarla de sí misma.
Durante muchísimo tiempo yo intenté arreglar cada problema que Vanessa tenía mientras ella encontraba nuevas maneras de despreciarme. Y honestamente, si volvía a meterme ahí, terminaría destruyéndome otra vez. Antes de colgar, Vanessa me preguntó si alguna vez la perdonaría. Y creo que esa fue la primera vez en toda esta historia donde realmente pensé la respuesta con calma. Le dije que sí, probablemente algún día sí. Porque sinceramente ya no quería cargar rabia encima. Pero también le dije que perdonar no significa volver atrás. No significa olvidar quién era ella conmigo ni permitirle regresar a mi vida como si nada hubiera pasado. Después de eso colgué y bloqueé ese número también. No he vuelto a saber de Vanessa desde entonces y honestamente espero que las cosas eventualmente le salgan bien. De verdad lo digo. No le deseo una vida miserable ni nada parecido. Pero también espero que algún día entienda que no perdió a alguien porque fuera demasiado buena para él. Perdió a alguien porque confundió amor con control y estabilidad con debilidad. Y lo más irónico de todo es que la mujer que estaba convencida de que yo no podría vivir sin su amor terminó siendo la única que no supo qué hacer cuando dejó de tener a alguien sosteniéndole la vida.